Este principio fundamental, que es de base constitucional en nuestro país, porque proviene directamente de la Constitución Nacional, tiene una trascendencia tan operativa que por eso hay que entender cuál es el concepto de jurisprudencia, es decir, a qué decisiones judiciales se le puede atribuir ese carácter y a cuáles no. Para que ustedes lo comprendan, tienen que observar que esta fuente también hace a un principio general del derecho, que es el de la seguridad jurídica. ¿No? Piense que cuando está otra fuente, como puede ser la ley, bueno, se dicta la ley, todo el mundo sabe cuál es el texto de esa ley y sabe a qué atenerse. Con la jurisprudencia, esa particularidad no existe en este sentido. Cuando uno tiene un conflicto judicial, un ciudadano tiene un conflicto judicial, que sabe que lo va a tener que resolver un juez, es decir, aquella persona designada por el Estado para resolver los conflictos de los particulares, a ciencia cierta no tiene un convencimiento exacto de cuál va a ser esa decisión judicial antes de que ocurra. Puede, a través obviamente siempre de los abogados que lo patrocinan, puede tener cierta probabilidad o estar convencido de cierta probabilidad de éxito en su petición o de fracaso en esa petición. Por lo tanto, es muy importante que el Estado trate de establecer a través del Poder Judicial ciertos criterios de igualdad en las decisiones judiciales, de tal manera que el ciudadano común no esté sujeto a un azar o a una oscuridad tan grande que le impida prever cuál va a ser el resultado de su reclamo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal como está organizado el Poder Judicial en nuestro país, depende de cada juez de primera instancia una interpretación legal. Y lo que debe tratar el Poder Judicial y el Estado necesariamente es que no existan decisiones contradictorias en casos que son de una analogía preponderante. Es decir, si a dos personas le ocurren la misma situación por la cual reclaman, es importante que el Estado provea un mecanismo en el cual, si la razón del éxito o del fracaso es la misma, no haya una decisión judicial que le haga lugar a una y rechace la otra, o inversamente, porque entonces el ciudadano se encuentra en una situación de inseguridad que se ve reflejada en el hecho que, según cuál sea el juez que atiende su caso, la resolución del mismo va a ir para una dirección o va a ir para otra. Para que ustedes lo comprendan, basta poner un ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Imaginemos la ciudad de La Plata, un reclamo en sede civil, es decir, ante el fuero, ante un juzgado civil. Existen más de 20 juzgados civiles en el Departamento Judicial de La Plata. Su marco de incumbencia, es decir, su competencia por ley en cada uno de esos juzgados, depende del sorteo de la causa. Es decir, alguien inicia un reclamo en el Departamento Judicial de La Plata, un reclamo civil,
su causa va a un sorteo donde se sortea el juzgado que va a entender en esa causa. Según el número que le toque en el sorteo, va a entender un juez u otro. Eso para que no haya, digamos, una elección del juez que va a resolver. Ahora, imaginemos que dos personas con el mismo problema jurídico, los dos acreedores de una suma de dinero que sus deudores no le pagan o no le han cumplido con esa obligación, reclaman judicialmente. Sin embargo, un juez toma una decisión de aceptar el caso y fallar a favor, y otro juez rechaza el caso y falla en contra del reclamo. Estoy hablando con una analogía de situaciones, es decir, casos exactamente iguales. Salvo los sujetos que han intervenido en esos casos, los casos son iguales. Sin embargo, se produce lo que muchos llaman un escándalo jurídico, en el cual ante una misma situación un juez falla una cosa y otro juez falla otra. Esa es una situación que el derecho quiere evitar. ¿Y cómo la trata de evitar? Bueno, ahí aparece lo de la jurisprudencia vinculante o la jurisprudencia entendida como fuente formal, si se quiere, y aparecen los denominados fallos plenarios. Según sigo con el mismo ejemplo del Departamento Judicial La Plata. Todos los juzgados civiles de este departamento judicial tienen un órgano superior que controla y revisa sus decisiones. Obviamente revisa sus decisiones en caso de que las partes que no están conformes con esa sentencia interpongan un recurso de apelación ante esas cámaras. Las cámaras, a su vez, están compuestas por salas, y esas salas están compuestas por 2 o 3 jueces según el caso, mientras que las cámaras, que también pueden ser una o varias en el departamento judicial, según sea la cantidad de juzgados en ese departamento judicial, están integradas por distintas salas, como les decía. Y a veces el presidente de esa cámara forma de alguna manera, en caso de que haya empate entre los miembros de una sala, para definir el criterio, puede votar en ese dilema judicial a través de un expediente. Ahora, si siguen con el razonamiento, van a ver que también puede haber criterios diferentes entre miembros de una sala o entre una sala y otra que conforma esa cámara, y también obviamente entre las cámaras que son las encargadas de revisar la decisión de primera instancia. ¿Cómo se puede llegar a una solución que sería consistente en que aparezca un solo criterio, un criterio unificado, que tengan que cumplir tanto los integrantes de esa cámara como los jueces de primera instancia, que deben verse sometidos a ese control, a esa revisión? Bueno, esa herramienta es el fallo plenario, que consiste en una sentencia de esa cámara en la cual van a votar o van a decidir todos los integrantes de esas cámaras, es decir, todos los que conforman las salas de esas cámaras se van a reunir y van a votar una cuestión planteada
y según resulte el criterio mayoritario por votos de esos integrantes, el voto que hace mayoría, el criterio que hace mayoría a través de sus votos, va a ser el resultado o va a dar lugar en realidad a un fallo plenario de esa Cámara. El fallo plenario es obligatorio para todos los integrantes de esa Cámara y también para los jueces inferiores. Este mecanismo de unificación, es decir, que mediante esa decisión los jueces de primera instancia y esa misma Cámara no puede apartarse de ese criterio bajo pena de ser sancionados o a través de un llamado de atención o a través de otras de las soluciones que tiene el control de los órganos superiores sobre los órganos inferiores. Les decía, todos los jueces inferiores deben acatar esa decisión. Es una herramienta extraordinaria que no se usa muchas veces, pero que cuando ocurren muchas decisiones contradictorias ante temas de trascendencia comunitaria, cuando hay muchos fallos diferentes de jueces de primera instancia, las cámaras recurren a estas decisiones de fallos plenarios para reorganizar de alguna manera el criterio y que el ciudadano no se vea atado a una decisión conforme o contraria a sus intereses según sea el juez que le toca actuar en cada caso, es decir, concretamente, según ante qué juez salió sorteada su causa. Eso es lo que se quiere evitar a través de los fallos plenarios, que de esa manera producen la unificación de criterios fundamentalmente a través de las decisiones de los mismos jueces de primera instancia de ese departamento judicial. Es decir, estos fallos plenarios sirven en la provincia de Buenos Aires para unificar los criterios de primera instancia y de las salas de las cámaras que mediante ese fallo plenario deben tomar la misma decisión que el fallo plenario. En casos, últimamente no ha habido muchos fallos plenarios, pero imaginemos que cuando se produjo la crisis del año 2001 en la Argentina y se especificaron las deudas en moneda extranjera, en dólares, por ejemplo, se dio una situación en que nadie sabía a cuánto tenía que devolver su deuda, es decir, el deudor no sabía a cuánto estaba obligado a devolver si había tomado una deuda en moneda extranjera, porque unos tomaban un valor del dólar, otros tomaban otro, y el acreedor a su vez no sabía a cuánto iba a tomar esa moneda para haber satisfecho su crédito. Ante esa situación hubo un sinnúmero de reclamos en todos los juzgados de todo el país, donde se discutía el valor de la moneda a devolver, es decir, el valor del dólar cuando se debía devolver, o el acreedor cuánto debía cobrar, y muchos tribunales superiores, muchas cámaras en principio, luego vamos a ver que también hay un mecanismo extraordinario superior al de las cámaras, que es el de recurso de casación o recursos extraordinarios, pero en ese entonces las cámaras departamentales optaron por sacar fallos plenarios de tal manera que unifiquen los juzgados de primera instancia para que ante casos similares se llegue a la misma solución y no que un juez hubiese dicho que el dólar para él debía devolverse a tantos pesos y otro que no, que debía convertirse a otro valor, o otro que recurría a la figura del esfuerzo compartido, es decir, a la diferencia de valor entre el dólar y el peso
tasada por la mitad de esa diferencia y cada una de las partes debía hacerse cargo de esa diferencia. Entonces lo que se quiere resolver a través de los fallos plenarios es tratar de evitar criterios contradictorios, sentencias contradictorias por parte de los jueces inferiores.